Si tú estando solo, en un lugar, en una habitación, en una casa, en un departamento, comenzaras a escuchar pasos, voces, ruidos, lamentos extraños, las cosas se cambian de lugar, tú las colocas en algún punto y amanecen en otro. ¿Y qué pasa cuando ese lugar es tu propia casa? Les contaremos algunas historias que nos mandaron nuestros seguidores, de sucesos que les ocurrieron en sus casas, que al final muchas de ellas tuvieron que abandonar porque ya no soportaban vivir ahí. Te invitamos a que apagues las luces, subas el volumen de tus audífonos, porque después de estas historias no querrás estar solo en tu propia casa. Bienvenidos a Vinil, donde es mejor escucharlo a medianoche. Pues bueno, chicos, hoy estamos iniciando el 11º capítulo. Estamos bastante emocionados, hemos tenido muy buena respuesta de ustedes. Los invitamos a suscribirse, a darle like al video, a compartirlo. Compártanlo con alguien que también les guste el terror como a ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok como Vinil de Medianoche, Facebook como Vinil de Medianoche, Instagram Vinil de Medianoche y por supuesto también estamos en Spotify, así que vayan también a escucharnos en formato podcast. Así es. Y si quieren mandarnos historias, si quieren contarnos algo que les haya ocurrido, tenemos un correo, el cual se llama vinilcuentamihistoria@gmail.com. En este correo nos mandan su historia, en el asunto coloquen de qué se va a tratar, sea brujas, sea la llorona, sea nahuales, sea casas embrujadas, lo que sea. Coloquen el asunto para poder pues separarlas y contarlas. Y nosotros le daremos voz a lo que no quieren contar. Y pues esta noche el capítulo está bastante interesante porque justo, ¿te imaginas que tu lugar seguro deje de ser tu lugar seguro? Y pues bueno, estas historias nos las mandan ustedes. Recuerden que Vinil es para ustedes y por ustedes. Entonces, pues, ¿te parece si inicias con la primera? Sí, perfecto. Y esta primera historia la comparte una seguidora de TikTok. Ok. Ella abiertamente nos dijo que podríamos decir su nombre, que no había ningún problema. Y esta es la historia de Monse. Esta historia ya tiene bastantes años. Okay. Ella nació en una familia normal, papá, mamá y un hermano menor a ella. Y nos platica que en algunas noches, esto te estoy hablando que pasaron su hermano pequeño, 5 o 6 años, ella ya un poquito más grande, que empezaron a escucharse ruidos provenientes de los juguetes de su hermano. Okay. Un carrito se prendía, un muñequito hacía algún movimiento, o sea, cosas que pues no son normales. Todo iba bien, todo iba hasta cierto punto normal dentro de esta casa. La cuestión aquí es que ya empezaron a ponerse un poco ya más fuertes los sucesos. Llegó un punto donde ella dormía a diario con su hermano porque no querían dormir solos. Okay. Sus papás al final, al ser adulto, en muchas ocasiones no es como que los tomes de loco, pero como que es de no pasa nada, tú tranquilo, para a lo mejor protegerlos, claro. ¿Sabes? Y con Monse y su hermano era este caso. Era como de no pasa nada, está en su imaginación, al final son niños, y el papá le decía a la mamá, oye, pues, ni siquiera les alimentes sus tonterías, porque nada más los vas a estar alimentando y se van a estar traumando más y van a estar pensando y van a ver cosas donde no hay. Claro. La mamá pues era como de, oye, no, pero pues hay que hacerles caso, al final son niños, hay que escucharlos, ¿no? No pasa nada y se acabó. La mamá pues era como de, ok, pero siempre era como de, oye, Monse, vete a dormir con tu hermano. Porque la mamá ya veía cosas que no estaban normales, ¿sabes? O sea, que ya ves ese tipo de situaciones que dices, híjole, esto ya no está tan común como normalmente, ¿no? La pusieron en alerta, ¿no? Claro, entonces por eso le decía a Monse como de vete a dormir con tu hermano. Okay. Vete para allá y todo. A Monse en un comienzo no le daba miedo. Monse era una niña que decía, la inocencia, no era como, bueno, no pasa nada. Pero ya le empezó a espantar o le empezó a asustar el hecho de que ya eran cada vez más fuertes los movimientos de estos juguetes. Ahora sí ya se prendían sin pilas, salían los muñequitos caminando de la recámara o se le acercaban a la cama. Y eran situaciones
que ya así es, aunque es muy inocente, muy no tengas miedo, ya es un punto de crítico donde dices, ya es algo de alerta, ¿sabes? Las noches pasaron, esto continuó, esto siguió, los movimientos de los juguetes. Ella ya llegó a un punto donde se cambiaban de recámara entre la de su hermano y entre la de ella, pero siempre sabían dónde estaban. Okay. Siempre sabían que se quedaban en la recámara de Monse o de su hermano, porque ahí llegaban los juguetes. Ella ya llegó a un punto donde no empezó a soportar esta situación, llegó al grado de no dormir, de ya estar muy alerta, porque al final su papá estaba molesto con ellos por, entre comillas, mentir, cuando pues no era una mentira, ¿sabes? La mamá ya muy enojada le decía como de, tenemos que hacer algo, ve a los niños, o sea, ve a Monse, ya la niña, una niña de 10 años con ojeras, o sea, ¿cómo era posible ya eso, no? Claro. Entonces ya era muy complicado. El papá era como de, no, no te preocupes, no pasa nada, son tonterías de niños, y la mamá ya llegó a un punto de decir ya de, no, tenemos que hacer algo. Y la mamá se empezó a dormir con los hermanos, con Monse y el niño. Las primeras noches no pasó nada. Y la mamá empezó a pensar de que efectivamente los niños estaban mintiendo para llamar la atención, porque Claro. su papá se los decía, eso no les está pasando nada, eso nada más es para que llame la atención, son tonterías. La mamá se queda con ellos varias noches y ¿qué pasa? Nada. No. Nada, o sea, no pasa nada. Y Monse era como estaba esperando el momento acostada de en qué momento viene caminando el soldadito. Sí, claro, para que su mamá lo viera. Claro, porque al final era como de Monse se despertaba y veía ya el muñequito caminando y era como de, ay, se prendió. ¿Pero por qué se prendió? Veía, no, pues no tiene pilas. Entonces era como de, híjole, entonces ella estaba esperando el momento en que su mamá viera eso para poder decirle, ¿ves cómo no estábamos mintiendo? O sea, Sí. al final, su mamá después de varias noches decidió ya no dormir con ellos. Y los regañó muy fuerte. No es posible que estén mintiendo para llamar mi atención. Tu padre y yo necesitamos descansar. Suficiente tenemos con trabajar como para todavía tener que estar aquí desvelándome por sus tonterías. Monse, al recibir este regaño de algo que efectivamente no estaba pasando, se sintió muy mal. Monse comenzó a llorar y mamá, pero es que sí, te lo juro que está pasando, te lo juro que sí. Pues entonces demuéstramelo. Ya van 2 semanas que me quedo a dormir con ustedes y no pasa nada. Dime, insisto, son 2 semanas. No puede ser posible que nada más porque el fantasma ya me vio, ya no viene, ¿no? Y Monse al final, un niño pequeño de 4 o 5 años, no comprende eso y lo único que hizo fue llorar. Se puso a llorar el niño y Monse lo único que hizo fue abrazar a su hermano. Y esa noche, su mamá le dijo, ya no voy a dormir con ustedes, me voy a dormir con mi esposo a mi cama a descansar, porque ustedes no hacen nada, nosotros trabajamos, entonces voy a descansar y ustedes, ya, su bronca, ¿no? Les preparo de cenar, rápido, al final molesto con los niños. Se preparó de cenar, el papá les empezó a decir, te dije que solamente querían llamar la atención, te lo dije, ¿sí o no? Sí, no, ya me di cuenta, que no sé qué. Y pues los niños callados, no decían nada, simplemente se callaban. Esa noche, la mamá le decía, ¿saben qué? Ya quédense, aquí ya sea en tu recámara o en tu recámara, yo me voy a dormir. Monse dice que sintió una vibra diferente a la que habían sido las noches anteriores. Las noches anteriores no con su mamá, las noches anteriores cuando le pasaban esos sucesos con los juguetes. Ella sentía algo distinto. Ella sabía que esa noche no iba a ser la misma noche. Ella se quedó en alerta, ¿no? Viendo a su hermano lo tenía recostado del lado izquierdo, pegado a la pared, y ella estaba del lado, pues del camino, ¿no? Del lado de la recámara. Al final, al ser la hermana mayor, protegiendo al hermano, ¿no? Y esa noche ella empezó a sentir algo diferente, algo, no sé, raro, ¿sabes? Y en ese momento ve como en la puerta la abren un poco y ve cómo se asoma su mamá, pero solo los ve, no dice nada. Lo raro aquí es que solamente se veía cómo asomaba la cabeza.
no asomaba el cuerpo como de abrir y asomas la mitad del cuerpo, no. Solamente se veía la cabeza en esta posición, asomada en la puerta. Y solamente se le veía la mitad de la boca hacia arriba. Y solamente los veía, pero era una posición demasiado extraña que no es normal estar en esa posición con la cabeza totalmente de lado. Monse simplemente volteó a ver, entendió que esa noche no iba a ser la misma. Una mano tomó la cerradura y la cerró. Y en ese momento escuchó cómo alguien corrió, pero desesperadamente, del cuarto de sus papás a su recámara. Y quien abrió la puerta fue su mamá. Pero muy alterada les dijo: ¿quién vino a verlos? Monse se quedó como de: pues tú fuiste, mamá, te acabas de asomar. No. Iba saliendo del baño y vi como una cabeza se estaba asomando desde su recámara hacia afuera. Monse vio a su mamá asomada de afuera hacia adentro. Y su mamá vio a una cabeza asomada de adentro de la recámara de Monse hacia afuera. Por eso fue corriendo. En ese momento, cuando llega su mamá y les empieza a decir que quién estaba, que qué más se hacía, quién más estaba ahí, se escucha un lamento, un grito impresionante. En ese momento empiezan a escucharse golpes por toda la casa. El papá sale corriendo de su recámara y ¿qué pasa? No tenemos idea. Toman a los niños entre sus brazos y salen corriendo. Cuando salen, al cerrar la puerta, tenía unas ventanas que daban hacia la calle. Al cerrar la puerta, se paran en la acera de enfrente y ellos dejaron, cuando su mamá corrió a su habitación, dejó varias luces prendidas. Y ellos veían cómo personas caminaban dentro de la casa. Su papá decidió en ese momento llevarlos a casa de su mamá o casa de sus abuelos y se quedaron ahí. Nos relata que a partir de ese día no volvieron a regresar a esa casa. El papá regresó por ropa, regresó con un padre, hasta la fecha desconoce qué haya pasado, pero les dijo a su papá que su vida iba a cambiar en ese momento porque no iban a volver a regresar a su casa. A mí la verdad es que un tema que me da mucho miedo, porque lo he visto en videos, son justo las caras asomadas. O sea, eso se me hace de lo más perturbador, más tético. Sí. Entonces, sobre todo ver a tu mamá y que tu mamá esté viendo lo mismo del otro lado. O sea, nada más visírmelo, está muy cañón. Y por supuesto, yo si hubiera sido el papá, la mamá, los hijos, jamás regresaba a la casa. Sí. No, imagínate la impresión. Pero lo chistoso es, ok, la mamá estuvo dormida con ellos. ¿Por qué jamás pasó nada? O sea, ¿por qué solo cuando ellos estaban solos? Yo creo que algunos entes, algunas entidades, se alimentan del temor inocente que hay. Claro. Entonces al final, ¿por qué es que las brujas se llevan a los bebés que no están bautizados? Porque es un alma... Es un alma pura. Exacto, entonces al tener dos niños pequeños, inocentes, que te están alimentando con ese miedo inocente, la mamá al final, nosotros ya como adultos estamos viciados, estamos ya muchas cosas malas, claro. Pero los niños no. Pero esa noche fue cuando yo cuando la estaba leyendo dije, qué horror. Sí, no. El que veas a tu mamá, insisto, ni siquiera asomado, porque es imposible girar toda la cabeza, sí, y claro, que simplemente se te vea. O sea, es como si te acostaran, sí, para que puedas asomar la cabeza. O sea, para mí es como... Y que la mamá vio lo mismo, sí, pero de adentro del cuarto hacia afuera. Para mí fue como... ¿Yo qué haría si veo eso? ¿O tú querías si ves eso? La verdad es que yo quedé traumada porque en alguna ocasión, así como viendo videos o imágenes, vi una foto justo de una señora que dice que no está en su casa. Entonces la señora sale, el niño se queda en la casa solo y tenía su celular. Entonces dice la señora que sale, regresa, o sea, solo fue como de 5 minutos que va a la tienda y regresa. Okay. Regresa, entonces ella dice que, o sea, están acostados y empieza a ver su celular y ve que su hijo tomó fotos, ¿no? En el momento en el que ella se fue, el niño empezó a tomar fotos. Entonces ve las fotos y dice que en una, porque de hecho te sacan la imagen tal cual, haz de cuenta que el niño está parado y a medio celular, o sea, está media cara de él aquí
y la otra media cara es de una señora que está atrás de él. Entonces ella dice, él se quedó solo porque yo voy a la tienda, no hay nadie, entonces en la foto aparece otra mujer. Bastante perturbadora. La imagen de la señora yo creo que jamás me la voy a poder sacar de la cabeza porque aparte es una foto que se ve real, genuina. ¿Es la de la que el niño está dormido? Entonces, Hijo de su madre. De ahí me quedé como muy traumada. Y fíjate que la historia que te voy a contar también nos la manda un seguidor. De hecho, es un seguidor de TikTok y tampoco va a ser anónima. Él se llama Andrés. Este chico actualmente tiene 38 años, pero dice que esta historia le pasó cuando él tenía 17, o sea, ya van 11 años. Yeah. Pero la recuerda bastante, pues bastante bien, porque realmente me la detalló muy, muy, muy bien. Él dice que a sus 17, pues él era un chico que no le tenía miedo a nada, muy valiente, agnóstico. Él dice que él no le tenía miedo ni a los vivos ni a los muertos, ¿no? Y que incluso en algunos momentos decía frases como, pues que me castigue Dios o que me lleve el diablo. Obviamente no sabía lo que estaba diciendo o lo que estaba trayendo, ¿no? Sale un día de fiesta con sus amigos, al final adolescentes, y se les pasan las horas. Su mamá le había dicho, no puedes llegar después de las 12 de la noche. Entonces, este chavo ve el reloj y dice, ya son la 1. Entonces iba con su amigo y su amigo tenía 2 hermanos, o sea, en la familia de su amigo eran 3 hombres. Entonces su amigo le dice, pues vámonos a la casa. Allá te quedas y pues ya mañana te vas a tu casa para que no te regañen. Pues órale. Van y esa noche dice que estaban sus 2 hermanos y estaba él. Entonces llegan, ven a los hermanos y lo que él cuenta es que a él se le hacía muy raro que justo su amigo tenía 2 casas, o sea, en el terreno en donde ellos vivían había 2 casas. Una primera casa que estaba enfrente, que era una casa que tenía sala, comedor, o sea, era una casa completa, pero con una recámara, que nadie habitaba. O sea, él dice, se me hacía raro porque nadie vivía ahí. Y en la parte de atrás había otra construcción, donde era un cuarto enorme con muchas camas. Ahí dormían sus abuelos, dormían sus tíos, sus primos, ellos y sus papás. O sea, toda la familia dormía en un mismo, pues en un mismo espacio con muchas camas. Qué raro. A él se le hacía raro y él decía, bueno, quién sabe. Entonces esa noche llega noche y como no quieren despertar a los demás porque duermen en un mismo espacio, se quedan en la casa vacía. Entonces dice que entran al cuarto y hay 2 camas. En una cama se iban a quedar los 2 hermanos de su amigo y en la otra cama se iba a quedar él con su amigo, ¿no? Entonces se acuestan y el hermano de su amigo le dicen, nada más no te hagas espantar, ¿eh? Entonces Andrés le dice, yo no creo en eso, no manches. Dice que se acuestan y en eso apaga la luz. En cuanto apaga la luz, en la sala, dice que se escuchaba como si jalaran un mueble muy pesado, como un ropero, pero así un chillido bastante fuerte, porque él me detalla y dice, no era un sonido sutil que pudieras confundir quizás con que truena la madera, o sea, no era un sonido que tú sepas que lo produce otra cosa, era un sonido literalmente de que jalan muy fuerte un mueble. Pesado. Claro, entonces él se levanta, prende la luz y le dice, ya, dejen de estar durmiendo, con eso no se juega. Y que le dijeron los hermanos, oye, no estamos bromeando, estamos aquí acostados. Entonces le dio miedo y se acostaron los 4 en una cama. Entonces él dice que deja a los 3 hermanos del lado de la pared y él se pone como del lado en la orilla para que no se pararan y no le hicieran bromas. Entonces ya se tranquiliza y dice, bueno, estos me están jugando una broma. Vuelve a apagar la luz. Y dice que en ese momento se empezaron a escuchar ya no solo los muebles. Dice que se escuchaba como si estuvieran haciendo cosas en la casa. Sus papás, bueno, los papás de sus amigos se dedicaban a rentar sillas para funerales, para fiestas. Entonces, él detalla que se escuchaba como si movieran las sillas. Entonces, pues le dio bastante miedo, se para, prende la luz y les dice, ¿pero qué es lo que está pasando? Y le dicen, ahorita vi que no nos han jalado la cama, ¿eh? ¡Ay, güey! Y que su hermano le dice, no, pues es que somos muchos, no puede. Entonces, pues él se resignó, apagó la luz, dice que se acuesta y que esos sonidos, que toda esa como actividad de poltergeist, se quedó hasta las 6 de la mañana o hasta que empezó a amanecer. No durmió en toda la noche. Claro. Pero dice que mientras más transcurría la noche, se escuchaban diferentes sonidos y ya no solo era que movían sillas o que movían muebles, se escuchaba cómo corría el agua de las llaves, como si lavaran trastes, como si los tiraran. Entonces, dice que era muchísimo ruido en conjunto, muchísimo ruido tan alto que era imposible que lo confundieras. Cuando iba pasando más la noche, escuchaba como un lamento. Total de que despiertan, entiende, evidentemente sus amigos le cuentan que en esa casa pasan muchas cosas y por eso es que toda la familia duerme en la otra casa, por eso son 2 construcciones. Esa es la casa principal. Pasan cosas, entonces todos
construyen algo atrás para poder dormir en paz. O sea, ¿te imaginas toda una familia? Porque no solo es un caso aislado de 3 personas. Eran tíos, abuelos, hermanos, Sí, papás. todos. O sea, toda la familia estaba atrás porque no los dejaban dormir. Él dice que desde ese día jamás volvió a retar al diablo. Desde ese día jamás volvió a decir que no le tiene miedo a nada. Porque él me cuenta que él es como, escucha mucho metal y mucho rock. Pero dice que el metal que escucha es como muy pesado. Y que la gente normalmente encasilla a las personas en el género de que si te gusta esto no le puedes tener miedo a nada, ¿no? Porque eres como muy... Entonces él dice que él es muy miedoso a partir de ese día. Y ahora cuenta que vive solo y que en su casa le han dicho que han visto a un hombre parado en la parte de atrás, tiene un árbol muy grande, y dicen que las diferentes personas que lo han visitado dicen que han visto al mismo señor de blanco parado. Él dice que él no lo ha visto. Bueno, por lo menos es de blanco. Sí, bueno, por lo menos no es negro. Pero dice que él jamás lo ha visto, pero que la gente que lo visita siempre le pregunta, oye, ¿y quién es el señor del árbol? Entonces, ese día para él fue un cambio de vida porque al final abrió como un camino que ahora le permite o hace que vea y que sienta cosas. Entonces, Híjole. él dice que es muy lógico y que cuando se mueven cosas en su departamento o que llega a escuchar como un sonidito, va y dice, bueno, ok, es esto, ¿no? O se cayó porque la ventana estaba abierta. Pero a partir de ese día cambió mucho. Y yo me puse a pensar y dije, ¿te imaginas visitar una casa donde no puedas dormir? Digo, los hermanos estaban muy acostumbrados. Claro. Pero tú como externo, que es la primera vez que duermes, no me imagino lo que pudo haber sentido, ¿eh? Y, o sea, que aparte los hermanos fueran como de, pues hoy no nos van a mover la cama. No sé, yo no podía dormir. Cuando vas a una casa de tus tíos, en Navidad o lo que sea, el hecho de dormir en un espacio donde no es el tuyo, Es complicado. se siente extraño. Sí. O sea, se siente extraño. Y ahora, súmale el que en esa casa extraña te pasen cosas de que te jalen el mueble y todo. O sea, lo que me Sí. estabas platicando es como si hubiera una vida. O sea, como En si la alguien noche. estuviera viviendo su vida Justo. en otro plano que no es este. Y la verdad es que, o sea, a mí al final me sorprendió mucho la historia porque el seguidor sí me dice, es que yo no creo en eso. O sea, yo me paré y dije, oigan, no me estén jugando una broma, no manchen. Al final somos 4 hombres, ¿no? Entre hombres, pues sí, se hacen bromas más pesadas. Sí. Pero ya cuando pues sí los encarcela o los pone en un mismo lugar para que no se paren y sigue escuchando lo mismo, es muy lógico. O sea, él es muy lógico y hubiese dicho, bueno, el agua corre porque quizás dejamos la llave abierta, ¿no? Pero hay sonidos que justo no los puedes confundir. Las casas viejas, por supuesto que cruje el piso, sí. las tuberías, y le puedes encontrar una explicación lógica. Pero a ese tipo de cosas y que sean sonidos tan fuertes, tan identificables como las sillas moviéndose, no sé, pero bueno, después de eso ahora ya le pasan cosas en su casa y te digo, él intenta hacerse como el loco, intenta como fingir demencia para seguir viviendo ahí, pero la gente que va a visitarlo se le dice así como, oye, ¿y qué es ese señor? Entonces él dice que nunca ha averiguado, pero sí desde ese día le da miedo y me dijo, es algo que ya pasó hace muchos años y no lo puedo olvidar. O sea, imagínate la impresión que tiene para que no lo pueda olvidar. No, yo creo que sí es una impresión muy, muy, muy fuerte porque yo te lo comenté en algún punto. A mí me llegaron a pasar ciertas cosas en mi departamento cuando vivía solo, de justamente sonidos de que, ya escuché el ruido, pero fue la madera de la mesa, o fue esto. Pero las sillas, la mesa tiene un sonido particular a cuando las mueves. Claro. Entonces el hecho de que yo supiera o que se escuchara ese movimiento era como, ¿con qué lo puedo confundir? Déjate cuando las mueves, cuando las arrastras, porque normalmente no se escucha que muevan, o sea, que carguen la mesa, como si viene otra persona y tú y otra persona la cargan. Siempre se escucha que las jalan, entonces una mesa no se jala sola y el viento no es capaz de mover una mesa, entonces es cuando la parte lógica sale y entonces empiezas a encontrar otra explicación. Otra, sí, claro, no ver algo más. Y es justamente lo que nos platica un seguidor. Él nos cuenta que esto ocurrió hace 4 y 6 años. Él radica en Zacatecas, simplemente nos dice que es de Zacatecas, no nos dice su nombre. ¿Por qué? Porque actualmente la casa sigue existiendo. Okay. La casa todavía está vigente y la mayoría de las personas saben a qué casa se refiere. Entonces quiere dar la menos información posible. Una, para que no se vincule. 2, para que no hagan mal uso de esa casa, ¿me explico? Que se puedan llegar a meter y demás. Él cuenta que su abuelo, por parte de su mamá, era un señor que tenía mucho dinero. O sea, realmente pues era una familia acomodada y demás. Entonces en Zacatecas, en una colonia pues bastante bonita, le hereda una casa a su mamá. El señor fallece
y al leer el testamento le dicen: señora tal, su padre le dejó esta casa, entonces aquí tiene las llaves y lamento mucho lo de su papá, pero felicidades por su nueva casa. La señora al final fue como de: ok. Y no entró de primera instancia, no entraron. Se quedaron afuera, la observaron. Porque al final esa casa tenía muchos recuerdos. Esa casa habían pasado navidades, habían pasado cumpleaños. Entonces simplemente se quedaron afuera. La vieron, lloraron un poco. Y su mamá dijo: no es el momento de entrar todavía. Vamos a darle unas semanas para poder entrar. Entonces él era un niño adolescente, entrado en adolescencia. Estaba entre los 12, 14 años. Ok. ¿No? Y él tenía un hermano 2 años menor que él. Okay. Entonces él estaba entre los 12, 14, el hermano estaba entre los 10, 12. ¿No? Entonces dice que solo vio algo raro y fue como de... Se movió la cortina, pero el aire, dejaron algo abierto. Al final pues ya mi abuelo ya no vivía en esa casa desde hace un par de meses, entonces dejaron una ventana abierta o lo que fuera. Bueno. Su mamá estaba hablando en lo que él estaba pensando eso, de que se movió la cortina, y su mamá estaba diciendo que pues le dieron unas semanas para entrar y demás. Bueno, se subieron a su auto y se fueron. Agarren sus cosas y vámonos. Y en ese momento se van a la casa que le había dado su papá. Llegan, nuevamente se paran enfrente de la casa y su mamá se queda viendo y empieza a llorar. Pero no un llanto de... no, simplemente empieza a escurrir un par de lágrimas. Ve la casa y dice: creo que es momento de... Creo que mi papá me está diciendo que ya es el momento de entrar. Y este chico nuevamente vuelve a ver cómo alguien acaricia la cortina, pero ahora no del lado izquierdo, ahora del lado derecho. Él ya se le hizo muy extraño eso. Si una corriente o dejaron abierta una puerta, una ventana, lo que sea, en teoría debería de moverse del mismo lado. No tendría por qué cambiarse de lado. Claro. Pero él simplemente la ve que alguien acaricia la cortina y le dice: oye mamá, sin quitar la mirada de la cortina: oye mamá, ¿estás segura que no hay nadie en la casa? La mamá, él ve de reojo que lo voltea a ver y le dice: ¿qué estás viendo? Es que me parece que hay alguien en esa ventana. La mamá le dice: ¿en cuál ventana? En la última, la que estaba ya al final de la casa. La mamá voltea y ve... No, creo que es tu imaginación. Ya vamos a meternos, ahorita no tengo la cabeza como para estar imaginando más cosas, como para estar viendo tonterías más, ¿no? Entran a la casa y empiezan a ver, o sea, al final la casa era enorme, había cuartos a los que jamás habían entrado, a pesar de los años. Entran a la casa y empiezan a dar, pues la mamá le dice: vayan a dar una vuelta, o sea, a recorrer la casa. La mamá se mete a la recámara donde estaban las cosas de su papá, o algunas de las cosas de su papá, porque su papá ya se había mudado a otra casa, y empieza a ver los trajes, sus relojes, algunos relojes que había dejado ahí. Y pues empieza a llorar nuevamente la mamá siente una tristeza muy grande porque se fue su papá, ¿no? Y en ese momento siente un escalofrío que la recorre desde la espalda hasta la nuca, pero horrible. Voltea a ver quién está detrás de ella y no hay nadie. Los niños escuchaban que caminaban por la casa y todo. Y esa noche se les vino encima, no pudieron hacer mucho, pidieron de comer, cenaron en la casa, y les dijo su mamá: escojan la habitación que quieran para dormir. Yo me voy a quedar en la recámara que era de mi papá, pero en donde ustedes quieran. Es que es una casa muy grande, mamá, no sé si nos podemos quedar contigo. No, yo me quiero quedar en la casa, en la recámara de mi papá. Ok. Ellos se quedaron en la recámara que estaba justo enfrente de la recámara de su abuelo. Y dice que había 2 camas, pero ahora estaban extrañas las camas. Normalmente una cama la pones pegada a una pared, a una esquina, pero la cabecera pegada a una pared. Estas camas no, esas camas estaban en medio de la habitación.
Era muy extraño, para ellos fue muy extraño. La cuestión aquí es que las camas estaban fijas al piso. No pueden moverlas. Entonces fue como de, pues bueno, hay que quedarnos, aquí está mamá aquí enfrente. Mejor, ¿no? Se acuestan y los dos se acuestan dándose la espalda. Entonces uno no podía ver al otro. Dicen que esa primera noche se acostaron a dormir y empezaron a escuchar cómo alguien caminaba alrededor de sus camas. Una casa vieja, madera, se escuchan los pasos. Uno pensó que el otro estaba caminando y el otro pensó que el otro estaba caminando. Ninguno le dio importancia esa noche. Simplemente al día siguiente, cuando estaban desayunando, le dijo este chico a su hermano menor: oye, está bien que no puedas dormir, pero ¿no te pares a caminar a la madrugada? Y el niño le dice: no, el que te paraste a caminar fuiste tú. Y su mamá los voltea a ver muy enojada y le dice: si no pueden dormir no es mi problema. No quiero que se vayan a parar a mi recámara en la puerta y que nada me estén viendo. Los niños se voltean a ver como de: ¿a qué te refieres? Pues sí, no es posible que no puedan dormir, pero olvídalo. Los niños se quedan pensando: ¿por qué dijo mi mamá que nos parábamos en su puerta y solo la veíamos? Empiezan, ya les siente muy temprano, se ponen a abrir así todos los cuartos y se dan cuenta que al fondo del pasillo hay uno. Ese cuarto no lo pueden abrir porque no tienen llave y literal lo abrieron a patadas para ver qué había. No había nada. Solamente había una silla viendo hacia la pared. Y en todas las paredes había líneas y círculos. Pues la mamá dijo: ¿quién sabe qué será? Y demás. Se mete, da un pequeño recorrido para ver qué es lo que estaba escrito, se pone a ver, a revisar. ¿Quién sabe qué será? Al darse la vuelta y al salir, da un paso afuera de la recámara o de esta habitación. Se escucha cómo mueven una silla. Y ahora la silla estaba viéndola directamente a ella. Al ver esas paredes, pues fue como, no sé, se hace para atrás, empieza a cerrar la puerta. Y en ese momento, escucha cómo los niños gritan. Los niños salen corriendo. La mamá les dice: ¿qué pasó? Es que hay un señor igualito al abuelo sentado en su cama. En ese momento la mamá corre y pues obviamente no había nadie. Los ruidos empezaron golpes, empezaron lamentos, empezó la voz de su abuelo intentando o balbuceaba. La señora no pudo más con esa situación. Los vecinos, cuando ellos se fueron, porque fue de no puedo con esto, regresaron a su casa y los vecinos le hablaban a la señora: oiga señora, sabemos que su papá le dejó la casa, pero pues no son horas para que esté, pues para que tenga fiesta, ¿sabe? Pero pues yo estoy en mi casa. Le vamos a mandar un video, señora. Y literal le mandaron video a la señora de que se veía cómo prendían, apagaban las luces, cómo corrían, se veía una sombra cómo corría entre las ventanas, cómo se asomaban. Los vecinos pensaban que era pues, algún tipo de fiesta, o que estaban ellos, ¿no? La señora fue como de: no, no es posible que esté pasando esto. Volvieron una tercera vez. Entró y las cosas estaban desacomodadas. Como ella las dejó, no estaba. Pero se dio cuenta que la silla nuevamente del cuarto estaba volteada. Sigue con la incertidumbre de qué es lo que está escrito o qué se puso o qué hay en las paredes de esa habitación. Entre contactos, conoce a un señor que le dice que él puede ayudarla, que él va a ver qué es lo que está pasando. No eran simples palitos y bolitas. Lo que el señor le dice es que eso es una protección para no dejar salir a lo que estaba ahí. Por eso todo el cuarto tenía palitos y bolitas, símbolos, vamos a ponerle. El señor le dijo: yo no puedo hacer nada, simplemente le estoy diciendo lo que está pasando. La señora, al no conocer a nadie, decidió simplemente dejar la casa abandonada. La dejó a la suerte de quien fuera y prácticamente la perdió. Dicen que todavía siguen visitando esa casa
ya no se meten. La ven desde afuera y ven en momentos que las cortinas están abiertas. 2 semanas después están cerradas. Llegan a pasar en la noche por ahí y hay una luz prendida. Ok. Entonces esa casa, nos dice este chico, que todavía sigue vigente y hasta el momento todavía tienen actividad paranormal en esa casa que su abuelo les dejó. Bueno, pero al final ya no es de ellos. Bueno, sí es de ellos, pero no la habitan. Y comenta que la intentaron vender, que el de bienes raíces que fue, sí les dijo: yo no voy a hacer negocio con esta casa, se puede vender por un muy buen precio, pero no voy a entrar. Y no entró. Entonces la casa no la pueden vender. Qué complicado. O sea, porque aparte tienes una casa que no puedes vender y tampoco puedes habitar. Porque el poco tiempo que estuvieron ahí Sí, no, es un infierno. fue un infierno. Entonces para ella fue como: no la puedo vender porque nadie quiere aventarse el trámite o todo eso, y ni siquiera lo de los bienes raíces, porque ya le decía: yo te doy una parte muy buena de la casa, pero véndela. De comisión. De comisión. ¿No? Pero bueno, ahora entiendo por qué fue anónima, porque al final, como dices, o sea, todavía hay gente que va a visitar la casa. Sí, fue bastante complicado. Muchas gracias. Tú sabes quién es quien nos la mandó. Pero sí está muy buena la historia, y que digo, híjole, o sea, tener ahí Porque aparte, mira, ponte a pensar, un bien ahí detenido. ni siquiera sabes si es tu papá. O sea, la señora como tal, no creo que su papá sea el que esté ahí atormentándolos. O sea, No. es un demonio que se hace pasar por su papá para ganar la confianza, para que tú digas, como para ganar ese vínculo que todavía tienen y poder manifestarse con mayor facilidad. Uh-huh. O con mayor confianza, que es como, pues es mi papá, ¿no? Y ahí lo dejo, exacto, justo. A mí me da mucha curiosidad porque me gustaría visitarla. O sea, digo, al final ya saben que hacemos también expediciones. Me gustaría mucho visitarla y saber qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Es pasar una noche ahí. De hecho, hay una leyenda, no me acuerdo en dónde, creo que es en CDMX, si no es así, corríjanme. Pero creo que hay una leyenda en CDMX de una casa que si logras pasar la noche ahí, creo que la casa es tuya. Algo así. Digo, no me sé bien la leyenda, pero hay una leyenda que justo dice eso, o sea, que si tú logras pasar la noche ahí, la casa es tuya. Pero la gente no puede, o sea, la gente que va, porque es como mucha gente como de exploraciones, va, intenta quedarse y terminan amaneciendo afuera, se salen, o sea, yo quiero pensar que la energía es tan fuerte, tan densa, que no te permite quedarte ahí. Y la última historia que te traigo, me la manda una seguidora a la cual vamos a llamar Claudia. Ella no quiere revelar su nombre y la verdad es que es bastante interesante. Ella me dice que pues es una chica que vive sola, entonces va a la ciudad y busca un departamento para habitar. Okay. Dice que encuentra un departamento en el centro de la ciudad con una renta muy barata, o sea, el precio era muy barato porque estaba justo en un lugar muy céntrico. Ella dice que entra, era un edificio pues viejo, el piso era como de esta loseta de madera. Ya. Entonces pues crujía, el techo era alto, entonces era una casa muy antigua, o sea, al final, eran departamentos muy antiguos. En otra época hacían como techos muy altos, ¿no? Sí. Ahorita siento que las casas son como más reducidas, pero en su momento eran como con techos mucho más altos. Ella entra a la casa, le parece muy extraño que la renten tan barato, pero dice, ¿sabes qué? Me urge un lugar para vivir, lo voy a aceptar. Claro. Todo transcurrió súper normal. Dice que los primeros días pues fueron para desempacar sus cosas, para como que acoplarse. Y la casa empezó a ponerse muy fría. O sea, ella dice que aunque afuera estuvieran a 30 grados, en la sala se sentía un frío, pero de ese que te cala los huesos, o sea, se sentía frío. Y ella dijo, bueno, quizás es porque está muy alto, por las ventanas, o sea, ella no pensaba que fuera por algo paranormal. Dice que además de que empezó a hacer frío, empezaba a sentir en ciertos momentos cómo se le lava la sangre, como si tuviera algo en la nuca. Yeah. O sea, como muy pesada. Sí. Sentía como muy pesada y se le lava la sangre. Y ella dijo, ¿sabes qué? Es normal, estoy viviendo en una casa nueva, no estoy acostumbrada a vivir sola, era su primera vez, entonces pues ella lo tomó muy normal. El primer encuentro paranormal está en la cocina, se está preparando un café, entonces escucha que en el pasillo hay unos pasos, entonces ella dice, ¿sabes qué? Se metió un gato. Sale, va a checar, dice, no, pues
no hay nada. Y en eso escucha cómo se cae la taza de café que había dejado en la mesa. Toma. En la mesa de la sala, de la cocina. Llega y el café todavía está caliente en el piso con el humito saliendo. Se le hizo muy raro. Ya, transcurre el día y se va a dormir. Y dice que mientras ella está dormida, a lo lejos se alcanzaba a escuchar así en la esquina de su cuarto, junto a su closet, un llanto muy sutil, ¿no? Escucha como pues como alguien está llorando así. Entonces ella prende la luz, porque tiene una lámpara en su buró, y dice que en cuanto prende la lámpara, el llanto cesa. ¡Hola, madre! Entonces ella dice, se deja de escuchar. Yo dije, a lo mejor estoy escuchando algo de otro departamento, porque al final pues ella le intentaba encontrar todo un sentido lógico porque estaba sola. Pues sí. ¿No? Pero dice que después pues ya pasó algo que la dejó helada. Yo también cuando lo leí me dejó muy, muy, muy helada. Ella dice que se queda en la sala, se queda dormida, entonces se queda dormida y se despierta porque en la madrugada, no sabe a qué hora, la tele empezó a generar como una tipo de estática. Entonces escuchaba como de ese ruido blanco, pero que es molesto. Entonces se despierta, intenta agarrar el control, y en eso a lo lejos, o sea, del pasillo que conectaba con el baño y con las recámaras, ve una silueta. Y es una silueta de una mujer. Es una mujer con un vestido largo, desgastado, roto. La mujer tiene el cabello largo, lo tiene como muy escurrido y le tapa la mitad de la cara el cabello. Tómala. Dice que lo más escalofriante era su postura. Tenía los hombros caídos y solamente se balanceaba de un lugar a otro, como si hiciera un movimiento mecánico una y otra vez. O sea, como si estuviera atrapada, haciendo lo mismo una y otra vez, en un bucle. Entonces ella, el miedo la paraliza, no se puede mover, no puede gritar, entonces se queda como impactada. Y en el momento en el que ella intenta gritar, la mujer dice que voltea hacia donde ella está y se quita el cabello de la cara. Entonces ella dice que la piel que tenía era pálida y que en los ojos, donde tendría que estar los ojos, tenía unas cuencas vacías con lágrimas de sangre secas. Entonces pues ella le impacta mucho y dice que en ese momento esta señora levanta los brazos y grita sin emitir un sonido, solamente abre la boca como para gritar, pero de una manera desproporcionada. Entonces grita, ella cierra los ojos, los abre y ya no está. Entonces ella dice que en ese momento se para, se sale así sin zapatos, en pijama, va, corre y pasa toda la noche en un coche de una vecina que le dio posada. Regresa y dice que al otro día se puso a investigar justo con la vecina que le dio posada y que ella le dijo, no, pues la verdad es que yo no sé. Sigue investigando y dice que la persona o la dueña más vieja del edificio le cuenta que en ese departamento hace pues ya varios años, en los años 80, porque ella sí me dice que es en los años 80, vivía una pareja de esposos. Entonces el esposo viajaba mucho porque era transportista. En una noche choca de un accidente fatal y ya no regresa a su casa. Entonces la chica se queda sola y todos cuentan que la desesperación de que ella esperaba a su hombre amado y nunca llegó, entonces le dio una depresión muy fea y se quita la vida en el departamento y justo en el pasillo en donde ella la vio. Pobrecita. Entonces ella dice que cuando la sentía, o bueno, cuando la vio, no la veía con ojos de odio. O sea, la misma aparición, la misma mujer no la veía con ojos de odio, la veía con una especie como de desesperación, ¿sabes? Entonces ella lo que hace es buscar a una persona que se especializa como en espíritus y todo. Dice que llegan en la sala, ponen un vaso de agua limpia, llevan un ramo de flores blancas y una vela. La prenden, entonces ella dice que se sitúa en medio del departamento y en voz alta empieza a hablar con ella y le dice, ya no es tu tiempo, ya no está tu ser amado, necesitas trascender, necesitas irte para que puedas reunirte con quien amas, ya no estás aquí, ya no es tu tiempo, el tiempo ya pasó. Entonces ella dice que mientras está como platicando con ella, la vela se empieza a estirar y se ve como sale un humo. Pero en ese momento el departamento deja de sentirse tan pesado. Entonces ella dice que siguieron como orando durante una hora. Y justo el espiritista le dice que el alma que estaba ahí no sabía que ya estaba muerta. Ella no sabía que ya no estaba en este mundo. Entonces se quedó atrapada en el momento en el que ella esperaba al chico. Por eso ella caminaba de un lado a otro.
porque en realidad no estaba espantándola, no le estaba atormentando, ella estaba esperando a su amado. Entonces, bueno, pues ya le da paz, ya ella dice que el departamento volvió a ser caliente, se sentía una mejor vibra. Ella dice que no se queda a vivir ahí, por supuesto, de la impresión que tuvo se fue. Claro. Pero yo me puse a pensar y a reflexionar cuántas apariciones que hay no quieren solamente descansar, porque quizás no saben que ya no están aquí. O sea, claro, quizás fue tanto el dolor, la pena, la angustia, la tristeza que sienten, que ese mismo sentimiento no los deja trascender. Entonces, digo, al final es algo muy impresionante, digo, ya ver detalladamente a una mujer que grita sin gritar, de una manera muy desproporcionada, ni siquiera me lo puedo imaginar. Pero también se me hace como un acto muy noble que le haya ayudado a eso que estaba ahí, a trascender, a irse, claro, a no quedarse en un bucle, porque al final te imaginas toda la eternidad de esperar lo que no va a llegar, sí, porque su amado ya no está, ya se fue, pero ella no se podía ir. Entonces, pues ella se muda, y pues ya no vivió ahí, pero esa es la historia. Pobrecita. Digo, al final, justamente como lo dices, hay muchos entes, no sé cómo llamarlos, que esto pasa normalmente en accidentes o en situaciones donde el destino, quien sea, les arrebata la vida de manera inesperada. Claro, y que es una muerte inmediata, ni siquiera sabes. Ni siquiera te das cuenta, entonces por eso es que muchas partes de carreteras, todo eso, que en accidentes fatales y demás, siguen estando en ese loop esos seres, porque al final no se han dado cuenta de que ya no están. Y cuántas personas no han perdido la vida y ni siquiera se sabe. Claro, por supuesto. Digo, la vez pasada que fuimos a la expedición, tienen que ir a ver el anterior capítulo, es el capítulo 9. Cuando fuimos a las catacumbas hacemos un Spirit Box, entonces en el Spirit Box contactamos con una persona que en ese momento nos responde al nombre de Inés. Pero justo en el lugar donde estamos están las tumbas abandonadas de Chapultepec. Entonces la historia cuenta que esas tumbas, además de que las sacan para donde la gente pasa corriendo, es gente que olvidaron. Sí. Entonces cuando preguntamos en el Spirit Box si quería ayuda, nosotros obviamente estamos especulando, porque no nos lo dijo por supuesto, pero especulamos que quería ayuda, o sea que al final es un alma olvidada, que te imaginas morirte, ya no estás aquí, pero quizás no sabes, y aunque no lo sabes nadie va a visitarte. Entonces digo, a mí se me quedó como muy grabado que deberíamos a lo mejor llevarle una velita para que trascendiera, y esta historia, o sea, que nos cuenta Claudia, también fue como muy de, justo es eso, o sea, la chava solo quería ver a su amado. Sí, claro, porque se quedan detenidos en un punto donde ya no es su lugar. Entonces, ¿qué pasa? Entran en ese loop, en ese bucle de repetición del momento en el que, o previo a que pues perdiera la vida. Claro. Entonces se quedan en ese bucle y jamás descansan. Insisto, ¿cuántas personas en barrancos se van y jamás los encuentran? Sí, claro, y ni siquiera sabes. Porque el acceso a ese tipo de lugares luego es imposible. Entonces, ahí te quedas. Entonces las almas se quedan penando en distintos contextos de todo el mundo. Pero justamente, ¿cuántas personas no se han dado, o cuántas almas siguen penando sin darse cuenta que ya no es el plano donde deberían de estar? Claro, y aquí hay otro tema bien interesante, o sea, fíjate, hay muchos accidentes en carreteras. Yo sé, o sea, de un lugar muy cerca, digo, yo vivo en Toluca, o vivimos en Toluca, y de aquí a CDMX hay una carretera y está el tramo del kilómetro 31, todos lo conocemos porque hay una película incluso que habla de eso, pero la gente que vive por ahí sí comenta que los accidentes que pasan ahí justo son fatales, y aquí en Toluca también hay una curva, que es conocida como la curva del diablo, y me preguntaste cuando llegaste aquí, ¿por qué la gente se accidenta ahí si la curva no es una curva cerrada? No es una curva que te jale, no es una curva que amerite que los accidentes que pasen ahí, todos, o sea, el 80%, 90% de los accidentes que pasan ahí son fatales. Entonces, ponte a pensar en las almas en pena, que quizás la energía es tan fuerte que jalan a que más gente se siga accidentando. Claro. Y muchas veces, porque nosotros siempre decimos, es que iba borracho. Iba a máxima velocidad, pero ¿y si no ibas a máxima velocidad y tampoco ibas borracho y solamente viste algo, sentiste algo que te jaló? Digo, también hay varios accidentes donde no son fatales, pero sí es la parte de que, ¿por qué te estrellaste? Es que vi a alguien parado en medio de la carretera y di volantazo.
y me estampé. Claro. Yo cuando pasé, pues por esa curva venía manejando y di la curva y venía con un compañero. Y me dicen, esta curva siempre se estampan. Y le dije, ¿esa es la curva del diablo? Y me dijo, sí, efectivamente, esa es la curva. Entonces le dije, pero pues ni siquiera está cerrada, no puedes ir rapidísimo porque al final pues hay tráfico. Entonces le dije, no entiendo por qué. Y me dijo, ya hay otra más adelante que lo mismo. O sea, pasan accidentes. Entonces yo ya hablando con ella le dije, ya pasé por la curva que me comentabas del diablo. Y me dice, ¿cómo la viste? Luego es que está muy tranquila. O sea, no es como, por ejemplo, la Pera, ¿sabes? O sea, que está muy cerrada, sí, claro. todo eso. O el kilómetro 31, que realmente sí es muy oscuro. Sí es muy oscuro y cerrada. Esta curva es una simple curva. Pero es que, ¿sabes qué? Que además de que está, o sea, de que es muy abierta, está muy cerca a un hospital del IMSS. Entonces, todos sabemos que en los hospitales hay mucha energía porque al final se queda la tristeza, muchas personas fallecen, Sí. hay personas que tienen mala praxis, que a lo mejor mueren con mucho dolor, entonces, demás, y está muy cerca el hospital, y justo cerca del hospital está el segundo punto, o sea, como dice, o sea, no puedes ir rápido porque el mismo tráfico, el mismo flujo no te permite ir a toda velocidad, porque al final no es una vía rápida como para, no es una carretera, o sea, es una avenida principal. Ya, es como un periférico en CDMX. Justo, o sea, como un tipo periférico, entonces tampoco puedes ir hecho a la mocha. Pero yo creo que es más la parte de que está cerca de un lugar con mucha energía. O sea, quiero creer que es eso, porque de verdad, o sea, investígalo, o sea, el 80% sí. Son fatales, y tú dices, bueno, el accidente no es tan aparatoso como para que sí, o sea, que la persona fallezca, y hay accidentes que son muy, muy aparatosos y la gente sale pero caminando. No, yo creo que sí es, o sea, como dices, siento que es una carga de energía en ese punto en específico. Porque aparte, en esa curva tienen ya como que le pusieron protectores para que no se salgan. Justo. O sea, fue lo que vi, que le pusieron protectores y todo, y le digo que venía con mi amigo, pero es que me dice, es que la gente se mata, de verdad, o sea, chocan y chocan, pero a destruirse. Sí. Y yo sí le dije, pues es que no, y yo no venía rápido ni despacito, venía manejando bien, como se debe, ¿no? Es que ni siquiera la curva te jala nada. Entonces me dice, pero no sé. Y en la curva de adelante también, lo mismo. Entonces yo siento que es tanto la carga de energía en muchos aspectos, que a lo mejor pasó algo ahí principal, o la primera vez pasó algo, ocurrió algo muy fuerte, que esa energía negativa se quedó y siguió, insisto. Sí, es un ciclo. Digo, al final ese es un tema muy interesante. Sí. Yo creo que vamos a tener un episodio de carreteras. Voy a investigar, porque la verdad es que yo nací aquí y no me sé la historia como tal, entonces voy a investigar qué fue lo que ha pasado y voy a investigar cuántos accidentes ha habido reportados, por supuesto, para saber qué fue lo que pasó en esa curva. Y mira, estaría muy interesante, digo, si tienen alguna historia de carreteras, mándenosla. Vamos a hablar también del kilómetro 31, que es también muy interesante. La es que la gente data de muchas cosas, y vamos a hablar de estas curvas en el siguiente episodio. Fue un gusto estar con ustedes, estar contigo, contarte las historias, muy buenas historias. Sí, claro que sí. Esto lo grabamos en la noche, así que esperemos que hoy durmamos tranquilos. Esperemos. Y recuerden suscribirse al canal, darle like, compártanlo con la persona que ustedes crean que le va a gustar, que le gusta el terror y que le gusta espantarse y no quiere dormir hoy. Recuerden seguirnos en Spotify, allá pueden ver el video o pueden ver como el formato de podcast. Nos pueden seguir en TikTok como Vinil de Medianoche, Instagram como Vinil de Medianoche, Facebook como Vinil de Medianoche. Realmente estamos en todas las plataformas como Vinil de Medianoche. Y si tienen una historia que quieren que nosotros les demos voz, mándenos un correíto a vinil, cuenta mi historia, vinil obviamente con v, @gmail.com. Mándenosla en el asunto, pongan de qué se trata, si es llorona, brujería, si es de traileros, si es de lo que sea, pongan el asunto para poder identificar a cuál va a ir, y mándenosla. De verdad, nosotros sí creemos en ustedes, y como se los digo, si quieren que nosotros le demos voz a su historia, mándenla. Y pues bueno, chicos, así acabamos el episodio de hoy. Como ven, ya tenemos un poquito más de luz para que nos vean, así que esperemos que esta noche no puedan dormir. Listo, chicos. Bye. Chao.